Capítulo 6. ¿Cómo puedo ser salvo? Parte 1. Usted será salvo cuando se haga un hebreo. Muchos dirán en este momento, yo entiendo y acepto lo que dices, pero no me salgas con que me tengo que hacer judío para ser salvo. Yo no soy israelita. Y mi respuesta es que yo jamás le dije que tiene que ser judío para ser salvo. Yo dije ser hebreo. Ninguna de estas tres cosas significa lo mismo. ¿Qué es un israelita? Es un descendiente de Jacob, Israel. Israel fue el nombre dado por Adonai a Jacob en el arroyo de Jacob y consecuentemente a sus descendientes se les conoció como hijos de Israel o las tribus de Israel. Jacob tuvo 12 hijos: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isaacar, Zabulón, José y Benjamín. Cualquiera que descienda de ellos es un israelita. La palabra Israel aparece 2562 veces en la Biblia. La primera vez que la leemos es en Génesis 32:28. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Proviene del hebreo 34:78, Yisrael, el que gobierna como Dios, con raíz en el hebreo 82:80, Sará, prevalecer, príncipe en el hebreo 410, el fuerza, poder, Dios poderoso. La palabra Israel significa 1. El que lucha con Elohim. 2. El príncipe de Elohim. 3. El que gobierna con Elohim. ¿Qué es un judío? Es una persona de la tribu de Judá, un descendiente del cuarto hijo de Jacob y más adelante, luego de la deportación a Babilonia, fue el gentilismo usado para referirse a los nacidos en el reino del sur, o sea, el reino de Judá. La palabra judío no aparece en la Torá. La primera mención de judíos en la Biblia es en Esdras 4:12. Sea notorio al rey que los judíos que subieron de ti a nosotros vinieron a Jerusalén. Aunque Jeremías lo escribió primero. En Jeremías 32:12 dice: y di la carta de venta a Baruc delante de todos los judíos que estaban en el patio de la cárcel. Israel estaba compuesto de 12 tribus distintas. Judá solamente era la número 4. Si decimos que solo los judíos son Israel, entonces Moisés y Aarón, que eran de Leví, Josué, que era de Efraín, media tribu de José, Sansón, que era de Dan, y el rey Saúl y Pablo, que eran de Benjamín, no eran israelitas. Decir que todos los israelitas son judíos es el equivalente a creer que todos los mexicanos somos tamaulipecos de Tamaulipas. El día de hoy, el país de Israel, que fue fundado en 1948, sí está formado en su mayoría de judíos, pero el Israel de la Biblia son las 12 tribus completas, no solo Judá. Habiendo aclarado lo anterior, yo dije que usted debe ser un hebreo. ¿Qué es un hebreo? Un hebreo es una persona que ha cruzado un río. Viene de la raíz ibri, del hebreo 56:77, que significa cruzar, y era el apodo que le daban a Abraham, por cruzar desde el otro lado del Éufrates. La primera mención de hebreo en la Biblia es en Génesis 14:13. Y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham el hebreo que habitaba en el encinar de Mamre. Abraham era un gentil que se hizo hebreo cuando cruzó el Éufrates, pero más que solo mojarse físicamente al cruzar el río, estaba poniendo en acción su fe en Yahweh. En Génesis 15:6 dice: Abraham creyó en la palabra de Yahweh, y él se lo acreditó como justificación. En Gálatas 3:8 y 9 dice: y la Escritura,
Habiendo previsto que por la fe Yahweh había de justificar a los gentiles, le anunció de antemano la buena noticia a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Desde luego, los que se basan en la fe son benditos junto con Abraham, el hombre de fe. Eso significa que todo aquel que quiera ser justificado por fe debe, al igual que Abraham, dejar el mundo, o sea, Ur, dejar de ser gentil, pagano, cruzar el río y ser dirigido a la tierra prometida por Adonai. En pocas palabras, todo el que quiera ser salvo debe hacerse un hebreo. El que cree en Yeshua es un hebreo. En Juan 5:24 dice: el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado, cruzado, de muerte a vida. Así como Abraham oyó y creyó la palabra de Yahweh, y eso le fue contado por justificación, de la misma manera, todo aquel que oye y cree la palabra de Yahweh, hecha carne, Yeshua, tiene justificación de sus pecados, es salvo y se convierte en un hebreo. Seamos hebreos. Pero hay dos grandes inconvenientes. Yeshua dijo que para pasar de la muerte a la vida, tenemos que oír su palabra y creer al que le envió. Pero aquí encontrará un problema doctrinal profundo si usted cree que la iglesia como una entidad distinta a Israel es el pueblo de Yahweh. Se lo digo porque según Yeshua solo hay un tipo de persona que puede oír su palabra: las ovejas. En Juan 10, 26 y 27 dice: pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. El problema viene cuando usted se da cuenta que bíblicamente el único pueblo al que Yahweh llama ovejas es Israel. Cualquier uso de esa palabra para referirse a otro pueblo que no sea los hijos de Jacob es teología del reemplazo. Por otro lado, el segundo inconveniente es que la salvación que Yahweh otorga es predestinada, y esa predestinación es solo para Israel también. Por lo tanto, un cristiano gentil no solo no tiene derecho a la salvación, sino que ni siquiera tiene la capacidad de oír el mensaje con entendimiento. Trataré de aclarar estos dos problemas en este momento. Empecemos con el primero. Hablemos sobre ovejas. Ovejas es el nombre exclusivo que Adonai les ha dado a los israelitas en toda la Escritura. La palabra oveja en singular aparece 28 veces en la Biblia, pero en plural, ovejas, es utilizada 270 veces. De todas esas menciones, cuando se habla en sentido figurado, ovejas siempre se refiere a Israel, es decir, a las 12 tribus de los hijos de Jacob. En Salmos 79:13 dice: y nosotros, pueblo tuyo y ovejas de tu prado, te daremos gracias para siempre, a todas las generaciones hablaremos de tu alabanza. En Salmos 95:7 dice: porque Él es nuestro Dios y nosotros el pueblo de su prado y las ovejas de su mano. En Salmos 100:3 dice: reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. En Jeremías 50, 17 al 19 dice: rebaño descarriado es Israel, leones lo dispersaron, el rey de Asiria lo devoró primero, Nabucodonosor, rey de Babilonia, lo deshuesó después. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: yo castigo al rey de Babilonia y a su tierra, como castigué al rey de Asiria, y volveré a traer a Israel a su morada, y pacerá en el Carmelo y en Basán, y en el monte de Efraín y en Galaad se saciará su alma. En Miqueas 2:12 dice: te aseguro, Jacob, que yo reuniré a todo tu pueblo. Te aseguro, Israel, que yo juntaré a tu remanente. Los congregaré como a rebaño en el aprisco, como a ovejas que en medio del pastizal balan huyendo de la gente.
En Ezequiel 34, 12 y 13 dice: como un pastor vela por su rebaño el día que está en medio de sus ovejas dispersas, así yo velaré por mis ovejas y las libraré de todos los lugares a donde fueron dispersadas un día nublado y sombrío. Las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras. Las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las barrancas y por todos los lugares habitados del país. La primera vez que aparece la palabra ovejas en la Biblia es en Génesis 4:2. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Si Abel fue el primer pastor de ovejas y sabemos que era el primer justo en la tierra, entonces la oveja se convierte en un símbolo de justicia, pureza y santidad. Tanto es así que cuando los hijos de Jacob entraron a Egipto, José tenía temor que fueran rechazados por su oficio. En Génesis 46, 33 y 34 dice: y sucederá que cuando Faraón os llame y os diga: ¿cuál es vuestra ocupación? Vosotros responderéis: tus siervos han sido hombres de ganado desde su juventud hasta ahora, tanto nosotros como nuestros padres, a fin de que habitéis en la tierra de Gosén, porque para los egipcios todo pastor de ovejas es una abominación. Egipto, símbolo de esclavitud al pecado, odia a los que cuidan las ovejas, símbolo de justicia, obediencia, pureza y santidad. Así sucede el día de hoy también. Todo aquel que es una oveja de Adonai es rechazado por el que desea seguir atado al pecado. Si, como dijo Yeshua, solo sus ovejas tienen la capacidad de oír su voz y seguirle, pero sus ovejas solo son Israel, entonces hay un problema grave de identidad en la iglesia gentil si creen que son ovejas o salvos o pueblo de Yahweh, ya que por definición bíblica solo Israel puede ser todo eso. ¿Por qué la iglesia se cree el pueblo de Yahweh? Debido a una mala interpretación de la Escritura, provocada por un odio a los judíos por considerarlos los asesinos del Mesías. Es una mentalidad que se ha creado en el cristiano gentil desde finales del primer siglo, cuando los padres de la iglesia, todos gentiles, empezaron a considerar el Tanaj como inútil para sus enseñanzas y solo se aferraron al Brit Hadashah, al cual bautizaron como Nuevo Testamento, diciéndole antiguo al que la palabra llama Sagradas Escrituras. Haciendo eso, sacaron de contexto a Yeshua y a los apóstoles, sobre todo a Pablo, para justificar sus creencias antisemitas y apropiadoras de una identidad que solo le perteneció a Israel desde el principio de los tiempos. A eso se le llama teología del reemplazo, también conocida como teoría del supersesionismo, del latín supersedere, sentarse encima, o teoría de la suplantación. La teología del reemplazo es la doctrina que enseña que la Iglesia ha sustituido a Israel en todos los pactos y las promesas de Elohim. Que el tiempo en que Israel fue pueblo de Elohim terminó con la resurrección del Mesías y por tanto todas las promesas que se le aplicaban a los israelitas ahora solo se le aplican a la iglesia gentil. Es una ideología satánica implantada en el Concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo por Constantino y los padres de la iglesia. El espíritu del antimesías opera libremente en la teología del reemplazo porque fue él quien la inspiró. La teología del reemplazo es el fundamento doctrinal principal del cristianismo. Tan solo en mencionar la palabra cristiano se puede notar el reemplazo, ya que los primeros creyentes se decían a sí mismos los del camino y nazarenos. El cambio del Shabbat al domingo, el festejo del nacimiento del Salvador el 25 de diciembre, día del nacimiento de Tamuz, la celebración de la Pascua de Istar en lugar de Pesaj bíblico, la suplantación en importancia del Brit Hadashah por el Tanaj, yendo a tal punto de llamarlo Antiguo Testamento dolosamente, restándole valor.
Sin embargo, no existe más grande reemplazo que el espíritu del antimesías ha podido lograr entre el pueblo de Elohim que el de eliminar de sus labios la pronunciación de su nombre Kadosh, Yud Hei Vav Hei, y el nombre del Mesías Yeshua, nombre sobre todo nombre en quien hay salvación, cambiándolo por Jesús. El cristianismo entonces puede ser definido como la religión que surge a partir de la interpretación helenista y romana de la vida de Yeshua y de los escritos apostólicos, cuya gestación comienza a partir de fines del primer siglo y se completa oficialmente en el 325 en el Concilio de Nicea. El Concilio de Nicea. El primer concilio de Nicea fue una reunión de obispos cristianos en la ciudad de Nicea, Turquía, convocada por el emperador Constantino del jueves 20 de mayo al sábado 19 de junio del año 325. Este concilio ecuménico fue el primer esfuerzo por obtener un consenso en la Iglesia del Imperio mediante una asamblea donde estaba representada toda la cristiandad. Bueno, más o menos, porque de los 318 obispos que estaban ahí, solo 5 eran del lado oriental del Imperio Romano. En esa reunión fue que la Iglesia triunfante por fin pudo homologar sus doctrinas a lo largo del Imperio Romano, tildando de herejes a todo aquel que no se apegara al liderazgo de Roma en cuestión dogma de fe. Entre los asuntos tratados en el concilio estuvieron 1. La doctrina de la Trinidad. 2. La divinidad y preexistencia del Mesías. 3. La celebración de la Pascua de Istar. 4. El cambio del Shabbat por el domingo. Es necesario hacer notar que el concilio de Nicea no vino a obligar a nadie a hacer nada que no estaban haciendo ya. En realidad, el motivo del evento fue para establecer un conjunto de doctrinas homologadas del cristianismo romano, ortodoxia, y así saber discernir cuando alguien creía o predicaba una herejía, doctrina no aceptada por la mayoría. El concilio fue una celebración de la victoria del credo sobre los laicos. La Escritura le llama nicolaísmo y Yeshua lo odia. En Apocalipsis 2:6 dice: «Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco». En Apocalipsis 2:15 dice: «Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco». Carta de Constantino a la Iglesia. De la carta del emperador Constantino a todos aquellos no presentes en el concilio. Eusebio, Vita Constantino, libro 3, 18-20. Cuando el asunto acerca del sagrado festival de Pascua salió a relucir universalmente, se pensó que sería conveniente que se celebrara en un solo día, porque ¿qué sería más hermoso o más deseable que ver este festival a través del cual se recibe la esperanza de la inmortalidad, celebrado por todos de común acuerdo y de una misma manera? Fue por esto declarado particularmente indigno que en el más sagrado de los festivales se sigan las costumbres de los judíos, quienes han manchado sus manos con el más horrendo de todos los crímenes y cuyas mentes han sido enceguecidas. Rechazando su costumbre, nosotros transmitiremos a nuestros descendientes el modo legítimo de celebrar la Pascua, la cual hemos observado desde los tiempos de la pasión del Salvador, según el día de la semana. Por lo tanto, no debemos tener nada en común con los judíos, porque el Salvador nos ha mostrado otro camino. Nuestra adoración debe seguir un curso más legítimo y conveniente, el orden de los días de la semana, y consecuentemente adaptando este camino en unanimidad, deseando, queridos hermanos, separarnos de la detestable compañía de los judíos, porque es verdaderamente vergonzoso para nosotros escucharlos jactarse diciendo que sin su dirección no podríamos guardar esta fiesta. ¿Cómo pueden estar en lo cierto aquellos que después de la muerte del Salvador no han sido guiados por la razón sino por la violencia salvaje, alentados por su propio engaño?
Ellos no poseen la verdad sobre este asunto de la Pascua, porque en su ceguera y repugnancia hacia toda reforma celebran 2 Pascuas en el mismo año. No podemos imitar a aquellos que están abiertamente en el error. ¿Cómo entonces podríamos seguir a estos judíos que están ciertamente ciegos por el error? Puesto que celebrar la Pascua 2 veces al año es absolutamente inadmisible. Incluso si esto no fuera así, sería aún un deber el no manchar nuestra alma teniendo relaciones con gente tan perversa. Se debe considerar no solo que el número de iglesias en estas provincias es mayoritario, sino también el hecho de que es correcto que exijamos lo que nuestras razones aprueban y que no debemos tener nada en común con los judíos. Los padres nicenos y post-nicenos. Dr. Henry Percival, volumen Grand Rapids Hermes, 1979, páginas 54-55. Profesión de fe de la Iglesia de Constantinopla. Yo renuncio a todas las costumbres, ritos, legalismos, panes sin levadura y sacrificios de corderos de los hebreos y a todas las otras fiestas de los hebreos, sacrificios, oraciones, aspiraciones, purificaciones, santificaciones, propiciaciones, ayunos, lunas nuevas, Shabbat, supersticiones, himnos y cánticos, observancias, sinagogas y la comida y bebida de los hebreos. En una palabra, yo renuncio a absolutamente toda superstición judía, toda ley, rito y costumbre. Y si más adelante yo niego esto y regreso a la superstición judía, o si me encuentran comiendo con los judíos, o ayunando con ellos, o secretamente conversando y condenando a la religión cristiana, en lugar de abiertamente confutarlos y condenar su vana fe, entonces que el temblor de Caín y la lepra de Giezi se adhieran a mí, además de los castigos legales de los que yo reconozco que soy responsable, y que yo sea anatema en el mundo venidero, y que mi alma sea lanzada con Satanás y los demonios. Stefano Semani, Acta Sanctorum Martyrum Orientalium Act Occidentalium, volumen 1, Roma 1748, página 105, citado por James Parkes en el libro El conflicto de la Iglesia y la Sinagoga, Nueva York, Atheneum, 1974, página 397-398, y citado por David Stern en el libro Restaurando lo Judío del Evangelio, página 8. Esta es la profesión de fe que fue instituida bajo el reinado de Constantino y su religión estatal, que se dio a la tarea de amalgamar las creencias cristianas con las diferentes religiones paganas de su tiempo en el siglo IV después de Cristo, que dio lugar a la Iglesia Católica Romana y últimamente a la Iglesia Protestante moderna. Es muy interesante notar que las cosas que los cristianos estaban ordenados a renunciar eran las reglas de la Torá que eran observadas y practicadas por Yeshua y los apóstoles en el establecimiento de la verdadera fe en el Mesías. De hecho, si nosotros renunciáramos a todas las cosas judías, entonces por definición deberíamos renunciar al Mesías. Después de todo, Yeshua fue y es judío. Una aclaración importante. Es necesario recordar que los cristianos de ese tiempo, y los de hoy también, tenían una idea errada de quién es Israel. Es decir, para ellos, solo los judíos eran Israel. Entonces, en sus escritos se refieren a los judíos como si no hubiera más tribus, pero debemos comprender el contexto para saber que, si ellos hubieran sabido que hay más tribus de Israel, también de ellos estarían separándose. Conteste estas preguntas. 1. ¿Es usted parte del pueblo de Elohim? Si usted me responde que sí, entonces le pregunto, ¿quién es Israel? Si responde que Israel es el pueblo de Elohim, entonces le pregunto, ¿es usted un israelita? Si me dice que no, entonces tenemos que concluir una de dos cosas. O existen dos pueblos de Elohim, o usted no es parte del pueblo de Elohim. ¿Realmente hay dos cuerpos? La teología del reemplazo opera bajo la idea de que desde la muerte y resurrección de Yeshua se han creado dos cuerpos distintos para el Mesías, dos pueblos, dos naciones, Israel y la Iglesia. Sin embargo,
Eso es contrario a lo que la palabra dice. En 1 Corintios 12, 12 y 13 dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. Pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. En Efesios 3:6 dice: a saber, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. En Juan 10:16 dice: tengo otras ovejas que no son de este redil, a esas también me es necesario traerlas, y oirán mi voz, y serán un rebaño con un solo pastor. En Colosenses 1:24 dice: ahora me alegro de mis sufrimientos por vosotros, y en mi carne, completando lo que falta de las aflicciones de Cristo, hago mi parte por su cuerpo, que es la Iglesia. En Efesios 5:23 dice: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la Iglesia, siendo el mismo Salvador del cuerpo. Todo el que ha sido salvo es parte del cuerpo y parte de la Iglesia. En Colosenses 1:18 dice: Él es también la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia, y Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía. Y la Iglesia es de Yeshua eternamente. En Efesios 3:21 dice: a Él sea la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. El problema está en que la Iglesia tiene la idea de que ella es una entidad separada de Israel, cuando en realidad la Iglesia es Israel. ¿Qué es la Iglesia? En la Escritura, iglesia siempre es sinónimo de congregación, asamblea y sinagoga. Es un error creer que la iglesia es una institución cristiana, ya que por definición, iglesia es una reunión de personas. Iglesia, del Strong griego 1577, eclesia, significa una convocatoria, una reunión popular, una congregación religiosa, especialmente una sinagoga judía o una comunidad cristiana. Asamblea. Al cristianismo le gusta decir que la iglesia inició el día del Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles en el aposento alto. Hay por lo menos 3 errores en esa afirmación. El más importante es que la iglesia es mucho más antigua. La Biblia dice que la iglesia inició en el monte Sinaí. En Hechos 7:38 dice: este es aquel Moisés que estuvo en la congregación. Entre paréntesis, Eclesia, Strong griego 1577. En el desierto, con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos. La palabra congregación en ese pasaje es el griego eclesia, del Strong griego 1577, que se traduce como iglesia. Tal como lo dijimos hace un momento, es un error creer que la iglesia es una entidad separada de Israel, ya que la única iglesia que había en el desierto era la congregación de las 12 tribus de Israel que recibieron la Torá. Más aún, si la iglesia estuvo en el Sinaí y recibió la Torá, entonces, ¿por qué no la está guardando el día de hoy? Esteban utilizó la palabra eclesia para referirse al remanente fiel de Israel en el desierto. Eso era algo común decir en su tiempo, ya que Esteban, al ser un judío helenista, utilizaba la versión Septuaginta del Tanaj para estudiar, y ahí cada vez que se hablaba la palabra asamblea, congregación, se usaba la palabra eclesia, que en hebreo era kahal. Kahal en hebreo y eclesia en griego significan iglesia, asamblea, congregación, reunión y convocación. Kahal es el término que se usa en el Tanaj hebreo para referirse a los israelitas en el desierto. Esteban leía el Tanaj Septuaginta en griego. Esteban no decía Kahal sino eclesia.
Esteban le llamó eclesia a la congregación israelita en el desierto. Eclesia es iglesia. Iglesia es Israel. Nadie se escandalizó cuando Esteban utilizó el término eclesia para referirse a las 12 tribus de Israel en el Sinaí, porque eclesia siempre ha significado reunión de personas. Ha sido la iglesia cristiana quien se ha apropiado de la exclusividad del término y lo ha convertido en una identidad sustituta de Israel, cuando bíblicamente la iglesia siempre ha representado al Israel que guarda los mandamientos de Yahweh. Así que cada vez que Yeshua o los apóstoles hacen referencia a la iglesia, siempre se están refiriendo al remanente de Israel que se ha mantenido fiel a pesar de que la mayoría de los israelitas se alejen del pacto de Yahweh. En Romanos 11, 1 y 2 dice: ¿acaso ha desechado Dios a su pueblo? De ningún modo, porque yo también soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Dios no ha desechado a su pueblo, al cual conoció con anterioridad. Recapitulando el tema de las ovejas. Para ser salvos debemos ser hebreos. Un hebreo es uno que oye la palabra de Yeshua, cree en Padre que le envió y cruza de la muerte a la vida. Para poder oír necesitamos ser ovejas. Solo los israelitas son ovejas. La iglesia se considera distinta a Israel, por lo tanto no puede ser oveja. En su afán por distanciarse de todo lo judío, lo bíblico, la iglesia se adhiere a la teología del reemplazo que se sienta sobre todo lo establecido en la Torá. Sin embargo, la Biblia dice que la iglesia es el Israel que recibió los mandamientos. Así que le guste o no a la iglesia, el que es parte de la iglesia es un israelita. Por lo tanto, es una oveja, y esa es la razón de que tuvo la capacidad de oír y obedecer el mensaje de Yeshua. Habiendo quedado claro todo lo que ya se estableció, vamos al segundo inconveniente para que los gentiles puedan ser salvos. La salvación es predestinada. La predestinación, explicada de forma simple, es el reconocimiento de que Yahweh ha establecido desde antes de la fundación del mundo un orden determinado para los eventos que sucederán, sin consultar a nadie y sin olvidar ningún punto de todo su plan perfecto. En Isaías 46, 9 y 10 dice: recuerden cosas que pasaron en el principio hace tiempo, que yo soy Elohim y no hay otro. Yo soy Elohim y no hay ninguno como yo. En el principio yo anuncio el fin, proclamo por adelantado cosas que no han sido hechas, y yo digo que mi plan permanecerá. Yo haré todo lo que me plazca hacer. En Romanos 8, 29 dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. En 2 Tesalonicenses 2:13 dice: Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. En 1 Pedro 1 y 2 dice: según el previo conocimiento de Dios Padre por la obra santificadora del Espíritu para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. En Hechos 2:47 dice: y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. En Juan 6:44 dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. En 2 Timoteo 1:9 dice: por cuanto Él nos salvó y nos llamó a una vida kadosh como su pueblo, no fue por causa de nuestras obras, sino por su propio propósito y la misericordia que Él nos dio a los que estamos unidos con el Mashiach Yeshua. Yahweh había hecho esto antes del principio de los tiempos. En Efesios 1, 4 al 6 dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. En Romanos 9:16 dice: así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia.
Viendo que la salvación solo se le extiende a los que cruzan de la muerte a la vida, es decir, a los hebreos, y si para ser hebreo debemos primero oír la palabra, y si para poder oír debe ser una oveja, y las ovejas son solo Israel, y si la salvación fue predestinada desde antes de la fundación del mundo, entonces tenemos que preguntarnos, ¿realmente son salvos los gentiles que dicen que Israel y la Iglesia son dos entidades distintas? La respuesta es un rotundo no. Para ser salvo necesitas dejar de ser un gentil y convertirte en un israelita. Si yo soy gentil, ¿por qué debo ser israelita? Gentil del Strong Hebreo 1471, Goyim, una nación extranjera, una tropa de animales, los paganos, pueblos. Un concepto muy usado es creer que un gentil es uno que no es judío. El gentil, en su condición pagana literalmente, es una persona fuera del pacto de Yahweh y ese pacto es exclusivo con Israel. Así que o eres gentil o eres israelita, pero no puedes decir que eres salvo y que estás en el pacto con Yahweh siendo gentil. Jeremías 31, 31 al 32 dice: He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Cuando Israel salió de Egipto, salió una gran multitud mixta de gentiles con ellos porque sabían el poder de Adonai y querían servirle. Ellos fueron llamados israelitas y nadie les quitó su nacionalidad cuando fueron tomados por hijos. En Éxodo 12, 37 y 38 dice: Los israelitas viajaron desde Ramsés hasta Sucot, como 600,000 hombres a pie, además de los niños. Además, una multitud mixta subió con ellos y muchos animales de crianza, tanto rebaños como manadas. En Levítico 19, 33 y 34 dice: Si un extranjero se queda contigo en tu tierra, no le hagas el mal. Más bien, trata al extranjero que se está quedando contigo como a los nativos entre ustedes. Lo amarás como te amas a ti mismo, porque tú fuiste extranjero en la tierra de Misraim. Yo soy Yahweh, tu Elohim. Debemos ser israelitas porque la salvación siempre se ha extendido solo a Israel. Pero los gentiles que se unen a Israel para servir a Yahweh y obedecerle, también experimentan su misericordia y su amor, y son llamados israelitas con los mismos derechos y obligaciones que cualquier natural. En Isaías 56, 6 y 7 dice: A los extranjeros que se adhieren a Yahweh para ministrarle y para amar el nombre de Yahweh, para ser sus siervos, a todos los que guardan el Shabbat y no lo profanan y que abrazan mi alianza, yo los traeré a mi monte sagrado y los dejaré gozarse en mi casa de oración. Sus ofrendas quemadas y sus sacrificios serán bienvenidos en mi altar, pues mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. En Números 15, 15 y 16 dice: En cuanto a la asamblea, un estatuto habrá para vosotros y para el extranjero que reside con vosotros. Un estatuto perpetuo por vuestras generaciones, como vosotros sois. Así será el extranjero delante del Señor. Una sola ley habrá, una sola ordenanza para vosotros y para el extranjero que reside con vosotros. La Iglesia gentil siempre se ha jactado de sustituir a Israel en los pactos y promesas, pero bíblicamente eso es imposible, ya que los pactos y promesas son irrevocables y nunca han cambiado de destinatario. En Romanos 11:29 dice: porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. En Números 23:19 dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Lo ha dicho él y no lo hará? ¿Ha hablado y no lo cumplirá? Crisis de identidad. Tras todo lo que le he dicho hasta ahora, quiero dejarle las cosas bien claras. Si usted es cristiano, y existen 43,000 denominaciones del cristianismo el día de hoy, si usted cree en lo que la iglesia cristiana le ha predicado, usted ha sido engañado. Usted ha vivido una realidad creada específicamente por Satán
para mantenerle cómodo y conforme con una salvación falsa, otorgada por un Cristo que en realidad es un antimesías, con una interpretación bíblica herética y con una doctrina errónea, todo para que usted viva una identidad robada. Y no le estoy diciendo algo que usted no sabe o por lo menos no había sospechado hasta ahora. Estoy seguro de que si ha llegado hasta este punto del libro es porque dentro de usted ha habido un fuego que confirma todo lo que he estado hablando. Con cada cita que lee se ha incrementado el hambre y la sed por saber más de algo que hasta ahora había sido, en el mejor de los casos, una imagen empañada de la verdad, y en el peor, una verdad totalmente desconocida. Pero yo le conozco. Yo soy como usted y estuve en su misma situación hace unos años atrás. Por eso sé que nadie puede comer esta semilla de la Escritura que usted ha estado comiendo hoy si no es una oveja. Hermano, si usted ha ido despojándose de las mentiras heredadas del cristianismo a lo largo de este mensaje, y aunque la espada del Espíritu está partiendo en pedazos, aún quiere saber más, es porque usted es una oveja, y lo que viene desde este momento en adelante es explicarle con la Biblia cómo es que puede ser una oveja sin haber nacido un israelita por la carne como los judíos de hoy. Entonces, todo gentil que ha podido escuchar la voz del Mesías es sobrenaturalmente predestinado para ser salvo, lo que significa que en su corazón es un israelita aun si él no lo sabe. En Efesios 1, del 11 al 13 dice, en él también, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que realiza todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, para que nosotros, que primero hemos esperado en el Mashiach, judíos, vivamos para alabar su gloria. En él también ustedes, gentiles, habiendo oído el mensaje de verdad, la buena noticia de su salvación, y habiendo creído en él, fueron sellados con el espíritu de santidad que se había prometido. Ese es el pasaje más claro en la Escritura para demostrar que Yahweh ha predestinado a todo el mundo para ser salvo, tanto a los judíos, los que esperaban al Mesías, como a los gentiles, los que escucharon la verdad del Evangelio. Pero hay algo que no cuadra. Una de las dudas más frecuentes en la mente de los cristianos y un gran motivo para que no tomen en serio el Tanaj es el pensar en por qué en el Antiguo Testamento Yahweh siempre parece tan sanguinario y vengativo en contra de todas las naciones enemigas de Israel y a veces con los israelitas mismos, y que en el Nuevo Testamento simplemente se convierta en un Dios de amor tan grande que hasta decidió enviar a su Hijo a morir por los pecados de todo el mundo. Si Yahweh odiaba tanto a los pueblos gentiles paganos alrededor de los israelitas, ¿por qué mandaría a Yeshua a morir también por ellos? No podemos predicar solo del amor de Elohim por la humanidad e ignorar que por siglos mandó exterminar a todo aquel que no fuera israelita. Y lo más impactante es leer las palabras de Yeshua. En Juan 14, del 8 al 10 dice, Felipe le dijo, Maestro, muéstranos al Padre y nos basta. Y Yeshua le dijo, tanto tiempo que he estado con ustedes, Felipe, y no me has conocido. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo les hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí hace sus obras. En Juan 10:30 dice, y yo y el Padre somos uno. Yeshua está confesando que el Padre y él son uno, lo que significa que Yeshua estaba operando cuando el Padre decidió destruir a los pueblos paganos. De la misma forma como luego fue enviado a dar su vida en un madero por toda la humanidad, incluidas esas naciones gentiles a las cuales por siglos siempre quiso exterminar. En nuestra teología tan carente de historia porque hemos querido ignorar el Tanaj, esa supuesta dicotomía de pensamiento no tiene sentido. Pero Yahweh no tiene que dar explicaciones de sus pensamientos a nosotros, y sin embargo en su palabra están las respuestas. En Isaías 46, del 9 al 10, dice, recuerden cosas que pasaron en el principio hace tiempo, que yo soy Elohim y no hay otro, yo soy Elohim y no hay ninguno como yo.
En el principio yo anuncio el fin, proclamo por adelantado cosas que no han sido hechas, y yo digo que mi plan permanecerá. Yo haré todo lo que me plazca hacer. A pesar de que durante el Tanaj Yahweh ordenó a los israelitas destruir a los gentiles que los rodeaban y exigía que jamás se juntaran con ellos en ninguna capacidad, Él ya había diseñado desde antes de la fundación del mundo un plan para salvar a toda la humanidad. Ese plan incluía a Israel como su actor principal, y para conocer, entender y recibir la salvación ungida de Yahweh, significado literal de Yeshua HaMashiach, debes leer su palabra detenidamente. Hacerlo cambiará tu vida. El misterio más grande de la Biblia. En Romanos 16:25 dice: y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. En 1 Corintios 2:7 dice: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. En Efesios 1, del 8 al 9 dice: que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. En Efesios 6:19 dice: y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. En Colosenses 2:2 dice: para que sean consolados sus corazones unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. En Colosenses 4:3 y 4 dice: orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra la puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. En Efesios 3:8 y 9 dice: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. En Colosenses 1:25 al 27 dice: de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. En Efesios 3, del 3 al 6, dice: que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. En Romanos 11, 25 y 26 dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis sabios en vuestra propia opinión, que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y así todo Israel será salvo. Si el único pueblo predestinado para salvación es Israel, pero ya se estableció que también hay gentiles que están predestinados a ser salvos, entonces, ¿cómo puede suceder eso? Un gentil es alguien fuera del pacto de Yahweh con Israel. Israel tendría que ser parte de los gentiles para que los gentiles sean salvos. Nuestro trabajo de este momento en adelante será descubrir y resolver el misterio más grande de la Biblia, pero antes de continuar,
La gran mayoría de lo que hemos visto hasta este punto es solamente contexto histórico, lingüístico y cultural de la escritura para comprender nuestra identidad. Es imperativo ver todo esto antes de entrar al fundamento profundo de la escritura, ya que de no hacerlo así, puede usted leer palabras que dará por sentado que conoce y sin embargo estará aplicándolas de manera incorrecta. Gran parte de la restauración de todas las cosas en estos últimos tiempos tiene que ver con solamente apegar nuestros conceptos de lo que sabemos a lo que la palabra conceptualiza. Quitarnos los lentes griegos y ponernos los lentes hebreos para así leer en la Biblia lo que la Biblia dice y no lo que nuestra denominación nos ha enseñado. Si no eliminamos lo viejo antes de recibir lo nuevo, estaremos negando las palabras de Yeshua. En Mateo 9, 16 y 17 dice: «Y nadie pone un remiendo de tela nueva en un vestido viejo, porque el remiendo al encogerse tira del vestido y se produce una rotura peor. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque entonces los odres se revientan, el vino se derrama y los odres se pierden, sino que se echa vino nuevo en odres nuevos y ambos se conservan». Tengo entonces que romper su odre. Muchas personas quieren el vino nuevo, pero no quieren renovar su recipiente. No quieren despojarse del viejo hombre, sino que, tal como Yeshua lo dijo, toman el vestido nuevo y le cortan lo que les gusta y luego se lo pegan al vestido viejo. Así no funcionan las cosas. Si usted desea recibir en su vida el vino nuevo de la Escritura y el verdadero nuevo nacimiento que viene de lo alto, entonces usted tiene que haberse despojado del viejo hombre, tirar el vestido viejo y romper el odre podrido. En Efesios 4, 22 al 24 dice: «En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad». En Romanos 12:2 dice: «No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta». Se tienen que destruir los cimientos de su fe equivocada antes de construir en su vida el fundamento correcto de la Escritura, que cuando es puesto nadie puede quitar, ya que es Yeshua HaMashiach mismo. Y en 1 Corintios 3, 10 al 11 dice: «Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Yeshua, el Mashiach». Pero si usted no ha estado buscando la verdad y solamente cree que estoy tratando de judaizarlo, sin dudas no puedo ayudarle, ya que el único que puede hacerlo ha decidido velar su entendimiento. Recuerde, la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra. Así que si usted ha vivido tan fuera de la instrucción de Yahweh que Él decide no salvarle, lo lamento mucho por usted. El Padre quiere que todos nos arrepintamos y nadie se pierda, pero también dice su Escritura que hay quienes le colman la paciencia. Es mi oración que usted no sea parte de ese grupo. Estaba escrito que en los últimos días se derramaría el Ruaj en toda carne. Esos últimos días iniciaron hace más de 2000 años. Así que imagínese el hambre que hay hoy por la verdad. Así que si usted está listo y ya se destruyó el mal fundamento que tuvo tantos años, comencemos a poner los cimientos correctos que harán que cruce de la muerte a la vida, crezca y nunca más sea igual.